לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein, inaugurando este 2019. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Felicidades a todos en este año. Bueno, ya justo el último programa que hicimos en el 2018 empezamos a hablar de los nombres de gemelos según la genealogía judía y estuvimos explorando algunas cosas que son buenas y otras que son malas, pero que dijimos que seguiríamos hablando de ello en un próximo programa que es el de hoy. Efectivamente, Jorge, y la realidad es de que esta vez vamos a ofrecer 4 fórmulas que sí son altamente recomendables y son muy variadas. De esta manera continuamos con esta dupla de entregas, considerando las mejores opciones y las que no son tanto en la adopción de nombres para gemelos. Mijael y Gabriel es una excelente manera de iniciar este programa, ya que son un par de ángeles. Mijael es citado de manera expresa en el Tanaj. Esto es, el Tanaj es el Pentateuco, los profetas y los escritos, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 13. Y es que precisamente es el profeta Daniel quien lo vislumbra como un representante y protector del pueblo de Israel. Se le considera como uno de los ministros primordiales de todos los ministros en todo el mundo. El nombre Mijael, sin su contextualización angelical, aparece referido en múltiples ocasiones, como es en el caso del libro de Números, capítulo 13, versículo 13, en el libro de las Crónicas, en el segundo tomo, refiriéndose al capítulo 21 y el versículo 2, previamente en el mismo libro, pero en el tomo primero, el capítulo 5, versículo 13, y también lo encontramos en el libro de Esdras, o Ezra en hebreo, en el capítulo 8, versículo 8, entre varios más. Se le otorga la clasificación de teofórico, esto es, que tiene contenido dentro de su formulación el nombre de Dios, ya que este nombre significa quien como Dios, quien como Hashem. El caso de Gabriel es distinto. Él no aparece más que en un solo libro, en el libro de Daniel, precisamente en el capítulo 8, en el versículo 16, y aparece a este profeta en una figura de un hombre. La voz en hebreo moderno, Gimel Beit Reish, conforma el vocablo Geber, que tiene una idéntica connotación. Más adelante, en el mismo texto citado, se le reconoce con el vocablo Ish, o persona, pero en el sentido masculino. De esta suerte, una pareja muy recomendable que contiene la materialización del hombre al lado de la exaltación al Creador. Si volteamos nuestra mira hacia la Kabbalah, esa obra mística que también ofrece sentido a los nombres, sabemos que Gabriel representa Gesed o bondad y que Mijael tiene la tarea de la Geburah o la fortaleza. Altamente recomendable esta combinación nominativa. Pues bien, otra de ellas es la de Yosef y Benjamín, o Binyamin o Benjamín. En estos casos encontramos a 2 hermanos que, aun siendo los 2 únicos hijos de la matriarca Rachel, no son gemelos, pero que constituyen una fórmula ideal de apelativos individuales. Yosef es conocido en el texto bíblico, en el libro de Génesis, en el capítulo 30, en el versículo 24. Y como ya está dicho, se trata del hijo de Rachel y el patriarca Jacob. Visto que Rachel era la más querida de las esposas, Yosef también lo fue, al ser el primogénito de dicha unión. Este amor preferencial conllevó al odio del resto de sus hermanos, obviamente no el de Benjamín, y a los acontecimientos casi novelescos que lo llevaron a encumbrarse como gobernador de Egipto, solamente superado por el faraón. En 4 obras adicionales se acuña este nombre, a saber, Números, capítulo 13, versículo 7, el libro de las Crónicas en el primer tomo, en el capítulo 25, versículo 2, el libro de Ezra, que es en el capítulo 10, versículo 42, y finalmente en el libro de Nehemías, o Nehemías en hebreo, en el capítulo 12, en el versículo 14.
Benjamín es el último de los hijos de los últimos patriarcas. A diferencia de su hermano, una de las 12 tribus de Israel llevan su nombre. Pero acorde a una correcta perspectiva, si bien Yosef no tuvo el honor de que alguna tribu portase su nombre, sí lo obtuvieron Efraín y Menashe, sus hijos. El nombre de Binjamín se cita adicionalmente en el libro de las Crónicas, en el capítulo 7, versículo 10, en el libro de Ezra, en el capítulo 10, versículo 32, y también en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 23. Yosef significa Hashem incrementará, Dios incrementará, y por lo tanto es naturalmente un teofórico. Y Binjamín tiene un doble significado, muy a sazón de este programa de gemelos, pues se le apunta el ser el hijo de mi pena, por la pronta e inesperada muerte de su madre Rachel, y el de hijo de mi diestra o de mi preferida, según se lea el vocablo en hebreo, Ben Oni o Bin Yamin, como se le ha dado la connotación más, digamos, efectiva y más positiva. Binjamín, entonces, es un nombre característico, mientras que Yosef es un nombre teofórico. De esta manera, el amor y el deseo de que Dios incremente los años, la salud y la vida de los hijos hacen a esta fórmula una altamente recomendable. Pues bien, entrando al terreno de las mujeres, hablaremos de Ruth y Naomi. Esta pareja aparentemente inconexa o en términos vitivinícolas poco propicia al maridaje, resulta que embona muy bien. Me explico. Ruth la Moabita, a quien se le otorga un libro con su nombre, tiene la gran relevancia de que de ella proviene el rey David, y que conforme a los términos mesiánicos del judaísmo, de él provendrá el Mesías. Figura fundamental en la entrega hacia el judaísmo, a la fidelidad del destino de su suegra y a su proclividad a la pureza de intenciones y actos. Es tan fuerte su figura y presencia que su nombre jamás es repetido en ninguna otra instancia del Tanaj. Siendo como es un nombre propio de origen siriaco, pero adoptado por los hebreos, es en el primer idioma en donde cobra el significado de amistad. Naomi, la suegra de Ruth, también es citada únicamente en el libro de Ruth, en el capítulo 1 y apenas en el 2 versículo, y fue la esposa del potentado Elimelech. A la muerte de su esposo e hijos, Naomi decide abandonar la tierra en la que moraba, precisamente la tierra de Moab, lo que hoy es Siria en una buena parte, y decide retornar a Betlehem, o Belén en español, en la tierra de Israel. Antes de su ingreso, convidó a sus nueras Ruth y Orpá a retornar a sus terruños y raíces. La última hizo caso a su suegra y desaparece de la historia, pero la primera se apega tanto a ella que logra el mérito que ya he comentado. Es Naomi bella, agradable y deleitable en cuanto a su significado nominativo, a pesar de que su llegada a Israel insistió en que se refiriesen a ella bajo otro nombre, el de Mará, que significa amargura, ya que tal era su fario en dicho momento de su vida. A mí me parece una combinación ideal: fidelidad, amor, respeto, entrega, amistad y belleza. Son ingredientes que acompañan a estos dos nombres para gemelas. Y bueno, terminaremos nuestra entrega el día de hoy con la fórmula de Débora y Barak. La esposa de Lapidot tuvo una doble función. Fue jueza, pero al mismo tiempo profetiza, o más bien poetisa. Juzgó en la época de Yabín, el rey canaanita, provocándole entrar a guerra precisamente en el año 1150 antes de la era común. Su iniciativa, su grandeza de espíritu, así como la fortaleza de carácter que ella poseía, la llevó a la victoria en el área de Megiddo. Es tan importante esta victoria que el texto recoge el impactante poema que escribiese Débora, en el cual se le reconoce como madre entre el pueblo de Israel. Esta importante figura tanágica es citada por vez primera en el libro de Jueces, en el capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, no es la única Débora, ya que la antecedió la nodriza de la matriarca Rebeca,
como se registra en Génesis, en el capítulo 35, en el versículo 8. Barak, por su parte, es el hijo de Abinoam y junto con Débora se alza en armas en contra del reinado canaanita. De hecho, su función fue ser prácticamente el mariscal de campo, pues fue él a quien Débora le confió la operación militar, en específico la de comandar las divisiones de las tribus de Neftalí y Zebulún. Su nombre significa rayo y como tal, así fue su personalidad: efectivo, directo y fuerte. Procuró concentrarse en las acciones militares y dejó a Débora destacar como profetisa y poetisa con su capacidad de convocatoria y de retórica. Débora significa abeja o enjambre. La fórmula conjunta de una abeja acompañada de un rayo hacen de esta combinación una manera muy efectiva y pragmática de nominar a un par de bebés, hermano y hermana, que seguramente se apoyarán entre sí y que lograrán sus objetivos en conjunto. ¿Qué te parece, Jorge? Me parecen unas sugerencias muy acertadas, así que ya saben, aquí en el programa de hoy completamos con 4 recomendaciones, 2 para parejas de varones, una para una pareja de niñas y una para una pareja mixta. Así que tenemos todas las combinaciones de gemelos. Ya si llegan trillizos tendremos que dedicar un programa especial, ¿no? Ese ya... Y ya me pondrás en problemas seguramente. Eso ya no sé si en la Torá o en la Biblia judía en sí aparece algún trillizo, no me suena. Cuestión a investigar y lo haré con todo gusto. Bueno, si no, seguiremos como siempre con lo que tú propongas dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, como siempre. Un abrazo a todos. שנתן לו אלוהים ונתנו